Conociendo al verdadero Jesús. Esta es la tercera parte. La próxima semana. Ahora sí me han dicho, ¿y por qué no has hablado del nacimiento de Cristo? No, le digo, todavía no es 24, hasta el domingo próximo. Sí, así que este Jesús al que tú crees conocer, mi pregunta sería si tú has aprendido a lo largo de tu vida como creyente a caminar con el Maestro. Si has aprendido verdaderamente a conocerle profundamente para saber quién es Él y qué quiere de tu vida. Te quiero decir que a veces en nuestro diario andar por este mundo caído, observamos, platicamos con las personas que nos rodean, ya sean familiares, sean amigos o sean algunas personas que nos prestan algún servicio, y uno se sorprende de la inteligencia de algunos de ellos, especialmente cuando se trata de Jesús. Muchos saben lo que hizo, saben sus milagros, por dónde anduvo, conocen sus parábolas, pero también podemos ver muy poca sabiduría. Porque te quiero decir que la sabiduría siempre viene por revelación de lo alto, de arriba, de la que Dios te da, mientras que la inteligencia se adquiere de manera horizontal. ¿Qué quiero decir? Hace un momento te dije cuál es la imagen que tú tienes de Cristo. Una imagen que tú aprendiste a través de lo que la gente, ¿verdad?, te muestra, de lo que la televisión, las películas, el internet comienza de verdad a meter en tu cabeza una serie de pensamientos y de ideas de quién es ese Jesús. Así que tenemos que entender con claridad que la inteligencia viene horizontalmente, pero la sabiduría viene verticalmente, viene de arriba. Esta sabiduría implica la capacidad de razonar, la capacidad de planificar, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender rápidamente y aprender también de la experiencia que tú has tenido a lo largo de tu vida. Y por eso te quiero decir que nada tiene que ver la inteligencia con la sabiduría. Es lindo cuando alguien es inteligente, letrado, intelectual y además sabio. El apóstol Pablo hace una distinción entre la sabiduría de los hombres y la sabiduría de Dios, y es el pasaje que leyó mi esposa al principio del culto. Acompáñame por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 4 al 7. Primera carta a los Corintios. Si alguien necesita una Biblia, levante su mano y con todo gusto le prestamos una Biblia para que siga con nosotros la lectura de la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4 al 7. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Con toda tu atención comienza a leer cada palabra y trata de entenderla. Dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, está hablando el apóstol Pablo, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, dice la palabra de Dios, en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Así que si tú analizas un poco este pasaje en las palabras que son importantes, Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto que la predicación que ha hecho a lo largo del tiempo que ha estado en esta iglesia de Corintio, dice: mi predicación no fue con palabras para tratar de convencerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez muchos hombres tratan de convencerte con su propia sabiduría. ¿Cuál sabiduría? Cuando tú tomas una decisión, la tomas con base en el bagaje que vienes arrastrando desde niño, con base en lo que te enseñaron en la escuela, con base en lo que te enseñaron en la universidad, con base en lo que tus amigos te aconsejan. Dice aquí: sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué dijo Cristo?
y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, ¿para qué? Para que me sean testigos. Y les dice Pablo a la iglesia de Corintio, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. La pregunta es para ti. ¿Y entonces tu fe en qué está fundada? Esta predicación es una predicación cortita, pero profunda, en donde quiero que tú medites y pienses en qué está basada tu fe. ¿Sí? Si tu fe está basada en la sabiduría de los hombres o está basada en el poder de Dios. Por esa razón, hermanos, a veces nos convertimos en personas necias, porque creemos que nuestra inteligencia, nuestro razonamiento, lo que nos enseñaron en la universidad es lo que nos hace tomar buenas decisiones, y después vienen y dicen, pero es que nada me sale bien. Por más que trato, no puedo concretar esto que quiero hacer. Tal vez porque tu sabiduría está fundada en la inteligencia de los hombres y no en la de Dios. Pablo les dice, sin embargo, hablamos sabiduría. Fíjate bien, ¿entre quiénes? Está haciendo distinción entre dos personas, las que han alcanzado madurez. O sea, que hay personas maduras y hay personas inmaduras. ¿Sí? Y dice aquí, sabiduría no de este siglo, no de lo que estás viviendo ahorita, en medio de un mundo caído, en medio donde pareciera ser como que las señales de los últimos tiempos se presentan en este momento. Guerras, temblores, ¿verdad? Ya hace tiempo tsunamis, la violencia ha crecido, que dijo también, ¿verdad? El apóstol, en donde dice que vendrán tiempos peligrosos. Pues ya llegaron, los tenemos aquí a la vuelta, aquí afuera de nuestro fraccionamiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que yo tengo que entender acerca de lo que está pasando en este momento? Dice, sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Sabes qué nos está diciendo? Cuidado con la persona que tú estás escuchando, ¿sí? Porque esa persona a la que tú escuchas es un ser humano como cualquier otro y va a morir. Podrá ser a lo mejor muy inteligente, podrá a lo mejor dar señales de que es muy sabio, pero ¿de qué sabiduría estamos hablando? ¿De la del mundo o de la de Dios? Yo le decía a los varones, hermanos, tengamos mucho cuidado en nuestras elecciones. Tengamos mucho cuidado en qué es lo que tú vas a elegir. Porque si lo que tú vas a elegir es por lo que tú escuchas, entonces quiero decir que estás errado. Tenemos cada uno de nosotros, hermanos, que analizar cuando tú tomas una decisión, por qué estás tomando esta decisión y si esta decisión está basada en la única regla de fe y conducta que tú debes de seguir, y es la palabra de Dios. Por eso aquí te dice, mas hablamos sabiduría, sí, de Dios en misterio. No es para todos. ¿Para quiénes es? Para los que tienen al Espíritu Santo, porque es una sabiduría oculta. Y dice aquí que esta sabiduría Dios la predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hermanos, nosotros caminamos en este mundo de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque tenemos algo que no tiene la demás gente. Tú tienes al Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú escuchas esta palabra y dices, es que yo a veces tomo decisiones y esas decisiones que tomo generalmente son erradas. ¿Y sabes qué necesitas entonces? Necesitas conocer qué es lo que Dios quiere de ti, de qué manera tú puedes encontrar esa sabiduría que viene de lo alto. No sé si conozcas Santiago 1.5, pero si quieres búscalo y si no yo te lo leo. Fíjate bien, dice Santiago 1.5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tienes que hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿No te parece maravilloso que tú te puedas tomar de esta promesa de Dios? Porque si te has equivocado en cada una de las decisiones que has tomado, aquí está la respuesta. ¿De dónde estás tú obteniendo la sabiduría para poder tomar decisiones?
Si te hace falta sabiduría, pídela a Dios. Por eso yo les decía que qué feo es cuando alguien es inteligente y necio. Qué feo es cuando alguien que estudió, se preparó, es necio para las decisiones de la vida. Hay cosas que se adquieren con sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es lo que yo llamo la escuela de estar con el maestro, el aprender en la universidad de Dios, que solo tenemos los que hemos tenido una relación directa con el Espíritu Santo. Porque quien no tiene una relación con el Espíritu Santo puede tener mucha letra, pero carece de la gracia de Dios. Y no hay conferencia, ni capacitación, ni universidad que se le compare. La universidad de Dios es una universidad de la cual uno nunca sale. Es un programa de aprendizaje que incluye un proceso que dura, ¿sabes cuánto? Toda la vida. Y el día de graduación será cuando crucemos la puerta del cielo. Ahora tú puedes tomar un curso o puedes tener un instructor personal de por vida. Tú puedes leer la Biblia todos los días, la Biblia en un año, a lo mejor hasta la puedes leer 3 veces en un mismo año y aún así puedes ser un necio en tus decisiones. Un necio para poder vivir y no tener sabiduría. Y tú dices, pero si leo la Biblia, ¿no se supone que tendré sabiduría? No, porque aquí el apóstol Pablo nos aclara, hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta entre los que han alcanzado madurez. No es leer la Biblia lo que te va a dar la sabiduría. Lo que te va a dar la sabiduría es tener una relación personal con Dios y con el Espíritu Santo. Así que no la puedes tener sin la ayuda del Espíritu Santo. Él es el único que te puede dar revelación, que puede hacer que esa palabra que tú lees esté viva. Nosotros tenemos más letra, pero no todos tienen la revelación del Espíritu de Dios, que nos trae, lo primero, convicción de pecado. Nos trae gracia, nos trae salvación y nos trae tranquilidad y paz. Porque Cristo vino a nacer para estar por siempre con nosotros, porque Él es Emmanuel. Quiere decir Dios con nosotros. Y también vino a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Imagínate que a ti te gusta el cine y sigues la carrera de cine. Tienes la fortuna de poder pagar una academia en los Estados Unidos muy cerca de Hollywood, en donde en las clases grupales uno de los maestros es Steven Spielberg. ¿Se acuerdan de ese hombre que les dije cuando les prediqué sobre tienes que levantarte? Que les dije que este hombre le dijeron usted no sirve para el cine, entonces él se va, pasan los años y después regresa a la universidad y ya siendo grande, todos sus compañeros eran jovencitos, pero él logró salir y terminó su carrera de cine y se convirtió en uno de los mejores directores de cine de Hollywood. ¿Y se acuerdan cuál fue la primera película muy famosa que hizo? Jurassic Park. Y después hizo Jurassic Park 2, Jurassic Park 3, Jurassic Park, ya saben, ¿no? Dice Jurassic Park recargado, ¿sí? Después hizo Las mujeres vampiro y Jurassic Park, y así, ¿no? Son como 9 películas. Entonces, resulta que este hombre, Steven Spielberg, comienza a ver en ti una gran promesa. Y le dice, si tú quieres, puedes seguir tomando las clases grupales, o yo te invito a que pases todos los días 2 horas conmigo, que vayas conmigo al estudio y que aprendas todo lo que yo te puedo enseñar. Así que tú comienzas a pensar y a decir, bueno, de estar en las clases grupales a estar con Steven Spielberg, me voy con Steven Spielberg. Y a los años resulta que te conviertes en un director también de Hollywood y haces tus primeras películas y la crítica te comienza a decir, wow, qué manera de dirigir, y te preguntan, ¿dónde estudiaste? Y dicen, bueno, estudié en la academia con Steven Spielberg, pero la gente te dice, no, esto que tú estás haciendo no se aprende en una academia en clases grupales. Esto se aprende de poder andar con el maestro.
Así que tú estuviste, ¿verdad?, caminando con el Maestro y aprendiste. Bueno, lo mismo sucede con nosotros. Cada uno de nosotros vamos igual por la vida. Hay personas que van a un seminario y se reciben de pastores y creen que porque estudiaron 2 o 3 años ya son pastores o evangelistas o apóstoles, como dicen algunas denominaciones, pero no lo son. Un día un hombre se presenta en una universidad, habla con el director de la escuela y le dice al director: ¿hay modo de que mi hijo pueda cursar la universidad en 2 años? Puedo pagar lo que sea. Y el director le dice: depende de lo que usted quiera. Una calabaza crece en 3 meses, un roble en 4 años. ¿Qué quiere? ¿Una calabaza o un roble? ¿Sí? Y así muchos de nosotros vamos en la vida. Hay quienes estudian 2 o 3 años y creen que ya son pastores o ya son evangelistas, pero no lo son. Son calabazas. Y ya saben predicar, pero no es solo saber predicar. Los que estamos, queridos hermanos, sirviendo al Señor, todos los días caminamos con Él. Y te quiero decir, a lo mejor tú has dejado de venir 2 o 3 domingos o X, pero yo he estado aquí. Yo no me he movido, yo sigo sirviendo al Señor, yo sigo caminando con Cristo. Y hoy muchos no vinieron porque prefirieron otras cosas que estar aquí, pero yo aquí he estado. Y aquí están mis hermanas de la alabanza, que también han tomado la decisión de caminar con el Señor. Ahí está mi hermano José Antonio allá arriba, Gabino, haciendo la limpieza. Y muchos que estamos sirviendo al Señor, mi hermano Marcos está aquí también, y muchos, mi hermano Isra, que no falla también. Aquí estamos, hermanos, sirviendo al Señor, caminando con el Señor. Así que cada vez que uno se acerca más a Dios, yo te quiero decir que lo único que yo puedo aprender es que cada vez sé menos. Y coincido con lo que alguna vez dijo Sócrates y Platón: yo solo sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque mi ignorancia es infinita. Así que eso me motiva a poder seguir cada día de mi vida a tratar de aprender más de Dios. Porque pensemos un momento. La relación sana entre un padre y un hijo es un proceso que va de la dependencia total a la independencia. ¿Qué quiero decir? Los niños necesitan que los limpien, necesitan que los bañen, necesitan que les den de comer, necesitan que les enseñen a caminar, pero cuando ya son adultos, pasaron de la dependencia total a la independencia de sus padres. Pero con el Señor yo he aprendido que es absolutamente al revés. Cuando llegamos a Él estamos acostumbrados a ser independientes y queremos hacer lo que queremos. Hasta que un día nos encontramos con el Creador, como el encuentro que tuvo Pablo, ¿se acuerdan? Camino a Damasco, en donde fue tirado de su cabalgadura y se quedó ciego y conoció al Señor. Cuando tú conoces al Señor, entonces comenzamos a ser menos independientes. Y cada vez hay más dependencia de Dios. Pablo le dijo al Señor: Señor, si es posible, quita de mí este aguijón en mi carne, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué le dijo Dios? No, bástate mi gracia. Y eso habla de la dependencia absoluta de Dios. Nos transformamos, queridos hermanos, de adultos en niños. Y ese es el mismo proceso que estamos siguiendo los que ya somos grandes, mayores, viejos. Llega un momento en que dependemos más de nuestros hijos y menos de nosotros mismos, porque comenzamos a tener discapacidades, comenzamos a tener enfermedades y muchas cosas. Así que nos vamos transformando de adultos en niños, y en el mejor de los sentidos. Por eso yo les digo a los que estudian el discipulado que es un proceso de desaprender, y aprender a depender de Jesús cada día de tu vida. Si tú quieres acompañarme, si no te lo leo, Marcos 10:15.
¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Cuáles son estas palabras hermosas que Él nos muestra a cada uno de nosotros para aprender a depender? Dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un ¿qué? Como un niño, no entrará en él. ¿De qué está hablando esta palabra? Lo que quiere decir el Señor es que cada uno de nosotros tenemos que aprender a depender más de Dios cada día de nuestras vidas. Tú te tienes que hacer como niño para poder aprender del Señor Jesucristo y para poder depender de Él en cada una de tus decisiones. A medida que lo haces, cada vez eres menos calabaza y más roble. Y comienzas a entender más cosas, y cuando pasas más tiempo con el maestro, la gente te dice: wow, veo algo diferente en ti. Si pasas mucho tiempo con alguien, sus frases se te van a pegar, su estilo de vida parecerá tu estilo de vida. ¿Se acuerdan? A Pedro y a su hermano y a los que eran pescadores le dijeron: pero si ustedes son hombres del vulgo, ¿cómo es que hablan ahora así? Porque cambiaron su estilo, porque pasaban tiempo con el maestro. Y te quiero decir, no es un curso rápido, son clases personalizadas con el maestro, es la universidad del Espíritu Santo. Y el caminar con el maestro te da una marca distintiva que no tienen todas las iglesias, y ese es el anhelo que yo tengo como pastor de esta iglesia cristiana Palabra de Vida, que tenga esa marca distintiva. Moisés sabía que cualquier pueblo de los que estaban a su alrededor podía alegar que tenía a Dios. Y mira, ahora sí, acompáñame a Éxodo 33:15. Vamos a ver qué pasa con Moisés. ¿Qué le dice Moisés a Dios? Éxodo 33:15. ¿Ya lo tienes? Dice Éxodo 33:15: y Moisés respondió, fíjese bien, está hablando directamente con Dios, y le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú, ¿qué dice? Andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos ¿qué? Apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Así que Moisés está diciendo: yo quiero caminar contigo, Dios, porque si no, ¿en qué vamos a ser diferentes a los mormones, a los musulmanes, a los católicos, a los judíos que rezan frente al muro de los lamentos? La diferencia, queridos hermanos, no es la música, no es el mensaje, no es la estructura de la iglesia. La diferencia es el favor de Dios cuando caminamos con Él. Esa es la gran diferencia. Y en esta escuela, lo bueno es que tú ingresas y tienes que ir todos los días tienes que ir a la escuela. Un niño que fue el primer día a sus clases, dijo a sus papás a la salida de la escuela: ya aprendí, ¿tengo que volver mañana? Y algunos dicen lo mismo: ya fui el domingo, ¿tengo que volver el siguiente domingo? Por supuesto que sí. Hay que volver y aprender y aprender y aprender todos los días, escuchar la palabra, cantar y adorar a Dios. Se dice que el gobierno polaco a principios del siglo antepasado le pidió a un renombrado pianista que diera conciertos durante la guerra para recaudar dinero. Y él dijo: páguenme 8 horas diarias, pero 3 de esas horas van a ser para poder practicar mis escalas musicales. Y el gobierno polaco le dijo: lo consideramos a usted porque es un profesional, y supusimos que no necesitaba practicar. Y él dijo: de las 8 horas, 3 son para practicar. Le vuelven a preguntar: ¿por qué alguien tan talentoso como usted necesita practicar sus escalas musicales? Y él dijo lo siguiente: si un día no practico, yo lo noto en mis conciertos. Si no practico 2 días, lo notan los demás músicos. Y si no practico por 3 días, lo va a notar todo el público. Entonces, pensando en esto, se me ocurrió que si yo dejo de orar por un día, lo noto yo. Si dejo de orar 2 días, lo nota mi familia.
Y si yo dejo de orar 3 días, lo nota toda la iglesia. Es así. Porque uno nunca, queridos hermanos, puede ingresar a la escuela del maestro y dejar de aprender. Porque cuando uno deja de aprender, empieza a tomar decisiones erráticas. ¿Sabías que las personas tomamos aproximadamente 300 decisiones por día? Te levantas y dices, ¿leo la Biblia o no la leo? ¿Leo el devocional o veo las noticias? ¿Oro o veo mis mensajes? ¿Qué ropa me pongo hoy? ¿Tiendo la cama o la dejo así? ¿Voy al mercado hoy o voy mañana? ¿Qué hago de comer? ¿Me baño o no me baño? ¿Me pongo el tinte o me dejo las canas? Y comienzas a tomar muchas decisiones, pero te quiero decir algo, de esas decisiones que tú tomas, el 10% de esas decisiones pueden alterar nuestras vidas. ¿A qué universidad voy? ¿Con quién me voy a casar? ¿Tendré relaciones sexuales antes del matrimonio o me mantengo firme? ¿Voy a formar una familia? ¿Tendremos otro hijo o no? ¿Qué trabajo voy a elegir el día de hoy para sostener a mi familia? ¿Decido dejar de tomar o lo quiero dejar cuando yo quiero? ¿Sigo deprimido o me levanto y comienzo a vivir? Y podemos tomar decisiones basadas en nuestros deseos, en nuestro interés personal, en lo que vemos en las redes sociales y lo que la gente nos comenta, en la presión de nuestros padres, en la influencia de un amigo, o podemos tomar decisiones basadas en el miedo o en la defensiva. Y uno vive tomando decisiones, y cuando tomas esas decisiones, cuando las tomas por ti mismo o por ti misma, y no vas caminando con el maestro, comienzas a tomar decisiones erráticas. Ahí es cuando te equivocas y tomas malas decisiones. Y después vas a la presencia del Señor y le dices, Señor, arregla lo que yo hice mal, arregla este desastre que hice. Y eso, queridos hermanos, es falta de sabiduría. Cuando intentamos que Dios arregle lo que nosotros ya hicimos mal. Por eso, el caminar en la escuela del maestro es decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? Guíame en esta situación. Y el Señor nos abre la puerta, o nos empuja, o nos dice por aquí, por acá. Y te quiero decir esta mañana que a Dios le agrada caminar contigo. Quiere caminar contigo, como caminaba Enoc. Él quiere caminar contigo y enseñarte y hablarte como un amigo o como una amiga, y guiarte en tus decisiones. Yo siempre recuerdo esta historia de Enoc, que es una historia de verdad fascinante. Acompáñame por favor a Génesis 5:23 para recordarla. Génesis 5:23. ¿Ya la tienes? Primer libro de la Biblia. Dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. No se me olvida porque son los mismos días del año, ¿sí? Y dice, caminó pues Enoc, ¿con quién? Con Dios. ¿Y qué pasó? Desapareció. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. Cuando uno se pone a pensar, ¿recuerdan Enoc? ¿Quién era Enoc? El papá de Matusalén, el hombre más longevo de la historia de los seres humanos, 969 años. Así que Enoc, si podríamos decir, a sus 365 años era un chamaco. Estaba en la tercera época de su vida, ¿no? Y finalmente, ¿qué pasó? ¿Qué hacía Enoc? Caminaba con Dios y platicaba con Dios, hablaba con Dios. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Sabes qué? ¿Por qué no seguimos esta plática allá arriba? Y dice la palabra de Dios que fue traspuesto y que no vio muerte. ¿Se imaginan? ¿A quién de nosotros no nos gustaría poder caminar con Dios y que Dios te diga, vente, seguimos platicando allá arriba, y te trasponda? Y además no vas a ver muerte, no vas a ver enfermedad, no vas a ver nada. Después, el autor de Hebreos vuelve a mencionar a Enoc. Si me acompañas a Hebreos 11:5.
Mira cómo habla de Enoc, que fue llevado al Salón de la Fama. ¿Se acuerdan? A estos héroes de la fe. Dice el versículo 5 de Hebreos 11: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Y decían sus nietos: ¿dónde está el abuelo? ¿Dónde se fue? A lo mejor decía Matusalén: papá, ¿dónde andas? Y no lo encontraron. No fue hallado. ¿Por qué? Porque Dios lo traspuso. Y dice aquí: y antes que fuese traspuesto, ahí está, ese es el punto importante al que tenemos que llegar. ¿Qué dice? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La pregunta para ti, hermano, hermana: ¿estás agradando a Dios? ¿Estás agradando a Dios? Enoc caminó de tal manera con el maestro que un día le dijo: Dios, ¿por qué no vienes a casa? Vente a casa conmigo, sigamos allá arriba. Y se lo llevó. La Biblia es un libro que no sabes cómo puede terminar. Tú no puedes decir: ya conozco todo porque la leí, porque la Biblia, queridos hermanos, es un libro que está vivo. Hay una película que seguro muchos vieron cuando niños, La historia sin fin. ¿Se acuerdan de ese niño que viajaba arriba de un animal? No se sabe qué animal era, pero volaba. Pero el protagonista es un niño que se llama Bastian. Y en una de las escenas él va a una vieja librería con un anciano y le pregunta: ¿de qué se trata este libro? Y el anciano le dice: no toques ese libro. Era la Biblia. Y le dice: ¿por qué? Y el anciano le dice: no es un libro seguro. Verás, Bastián, cuando lees un libro por un rato te transformas en Robinson Crusoe o en Tarzán, y luego vuelves a ser el mismo niño de siempre, ¿es correcto? El niño le dice: sí, entiendo, pero aún no sé por qué no puedo tocar este libro. Dice: no es un libro seguro, es un libro que está vivo. Y cuando lo lees, no sabes a dónde te puede dirigir. No sabes cómo va a terminar la aventura. Te provoca, te reta, te cambia. Y cada vez que yo leo la Biblia, el Señor me dice que puedo hacer una cosa o puedo hacer la otra, que puedo obedecer o no puedo obedecer, que puedo mirar para un lado, para el otro, que puedo naufragar o que puedo confiar, que Él está conmigo en la tormenta. Porque la Biblia es un libro que está vivo, y esto es algo que no me puede enseñar ninguna escuela ni ningún seminario. Yo entiendo, queridos hermanos, que los seminarios son maravillosos, son buenos. Amo estudiar, yo amo estudiar, y debería todo el mundo estudiar siempre, pero hay cosas que solo te las puede revelar el Espíritu Santo. El Señor en su palabra te reta, el Señor en su palabra te cambia, te transforma y te lleva de gloria a gloria. Cuando leemos nuestra declaración de fe, decimos que la Biblia nos dice lo que éramos, lo que somos y lo que podemos llegar a ser por la gracia de Dios. ¿Sí? Y por esas razones que nosotros la debemos de leer, estudiar, memorizar, ¿verdad? Y aplicar en nuestra vida diaria. Cada uno de nosotros tenemos que entender qué tenemos que hacer con la Biblia. Quiero terminar con esto. Hay 3 cosas que debemos entender en esta escuela divina de conociendo al verdadero Jesús. 3 cosas que son importantes para nuestro caminar con Cristo. Primera, ahí está. Escucha bien. Cuando caminas con el Señor, no pretendas no tener nuevos problemas, porque nuevo nivel, nueva unción, pero también nuevo desmodo. Satanás no te va a dejar. No estamos solos, queridos hermanos. Estamos en un mundo caído, en donde el Satanás va a buscarte como ese león, ¿verdad?, que quiere acechar y quiere destruir. Así que cuando caminas con el Señor, cada vez que subes de nivel, vas a encontrarte en diferentes situaciones, diferentes trabas, diferentes problemas que antes no tenías, los vas a tener después.
Porque a medida que más avanzas en el Señor, más problemas vas a tener. ¿No? Esto ocurre. Lo digo porque algunos dicen, ¿y por qué es tan difícil entonces seguir a Cristo? Porque cada vez que aprendes más, el enemigo te va a querer detener. Nueva unción, nuevo nivel, nuevo demonio. Y no es para que tú te preocupes, es para poderte decir, vas bien, bienvenido al cristianismo real de la familia de Dios. Así es la vida cristiana. Cada vez los desafíos son mayores, cada vez el desafío es más grande, pero no hay nada más maravilloso que estar vivo. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí queremos estar muertos. Yo quiero estar vivo para poder estar en la escuela y poder seguir caminando con el Señor, con mi Maestro, para que me pueda seguir guiando en este mundo caído. Segundo, debes desprenderte de todo. Acompáñame a Marcos 6, 7 y 8. Debes desprenderte de todo. Marcos 6, 7 y 8. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Eso es caminar con Dios y aprender a depender de Él. Hay de los que quieren caminar con el Señor, pero por las dudas tienen un plan B. Y Dios, queridos hermanos, no comparte sus planes con nadie. No puedes decirle, si me va bien, te sirvo. Si encuentro un buen trabajo y me pagan bien, diezmo. Lo acabamos de leer en nuestra lectura del viernes. Si usted está siguiendo la lectura nuestra, entonces se dará cuenta que estamos ahorita en el libro de Apocalipsis. Y el viernes pasado, pues nos tocó el capítulo 3 de Apocalipsis, y en Apocalipsis 3:15, si me quieres acompañar, dice algo muy importante que nosotros tenemos que entender y que Dios nos lo revela maravillosamente en estas lecturas. Dice Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras. El Señor conoce todo de ti. Y dice aquí tu carácter, que ni eres frío ni caliente. Y dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor Jesucristo decía que tú sí sea sí y que tú no sea no. Con el Señor no puedes ser tibio. Él dice, si decides caminar conmigo, despréndete de todo. Y nuevamente en el libro de Hebreos nos vuelve a decir, ¿cómo lo vamos a hacer? Hebreos 12:1. Dice Hebreos 12:1, casi al final de la Biblia, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice? Despojémonos ¿de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuáles son, queridos hermanos, esos pesos de los cuales no te has podido despojar? ¿Cuáles son los lastres que te impiden avanzar? ¿Es acaso una relación enfermiza? ¿Es acaso una adicción? ¿Tu trabajo? ¿Tu cuerpo? ¿Tu egoísmo? ¿Tu falta de amor? ¿Tu falta de compromiso? ¿Tal vez la rutina? ¿Qué te está, querido hermano, hermana, impidiendo ser lo que Dios planeó para que tú seas? Hoy estamos reunidos en su nombre y tú puedes pedir perdón a Dios por tus malas decisiones y poder retomar el rumbo. Estamos terminando un año y estás a punto de comenzar un nuevo año. La pregunta es, ¿cómo tú quieres vivir este año que entra? Tercero, este me gusta.
Para caminar con el Maestro debes quemar las naves. Cuando uno busca en el internet o en el diccionario qué significa esto de quemar las naves, bueno, los que estudiamos la primaria y de verdad la estudiamos y estudiamos historia, nosotros sabemos que en 1419 Hernán Cortés vino a conquistar América. Y también sabemos, porque lo estudiamos, nos lo enseñaron bien, que esas 3 carabelas venían llenas de hombres que eran presos, enfermos. ¿Se acuerdan que nos vinieron a traer la gonorrea y otras enfermedades? Exacto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió cuando Hernán Cortés llega a un lugar desconocido en donde no sabía absolutamente nada de lo que iba a pasar? Y estos presos quisieron insubordinarse y dijeron: regresemos a España. ¿Y saben qué hizo? Quemó las naves. Quemó las naves. Así que por eso esta expresión se ha puesto de moda, bueno, se puso de moda desde hace muchos años, y la expresión quemar las naves, dice, ha perdurado en el lenguaje para referirse a la toma de decisiones irreversibles. Esto es, sin la posibilidad de dar marcha atrás. No hay retorno, no hay retirada posible. En Lucas 9:61 hay un pasaje interesante en donde habla de un hombre que le prometió al Señor seguirlo. Dice Lucas 9:61, entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, escucha con claridad: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tú necesitas quemar las naves. Porque nosotros, queridos hermanos, podemos pensar, ¿cuál es el nombre de este que quiso seguir a Jesús? Ni siquiera lo menciona. Nadie creyó necesario registrar el nombre de alguien que quiere tomar un cursito rápido y ahorrarse el desprenderse de todo. Yo he tenido gente aquí a mi lado, gente que me ha dicho, mira, yo quiero servir, pero por las dudas tengo un plan B. Y te quiero decir, hermano, yo supe desde el principio que esa persona iba a tomar su plan B. Debemos entender que Dios no comparte su gloria. Dios dice, yo quiero ser único. Y si me sale mal, ¿me puedo llevar algunos peces?, preguntó Pedro, en el momento que el Señor lo llama y que estuvieron pescando toda la noche y que le dijo el Señor, boga mar adentro, pesca por este lado. Y le dijo, Señor, pues hemos estado pescando toda la noche, pero en tu palabra, ¿sí? ¿Y qué pasó? Fue la pesca más grande que él y los demás pescadores habían tenido en muchos años. ¿Y sabes qué le dijo el Señor? Deja todo. Deja los peces y deja las redes. Y a veces quizá podríamos pensar que le dijo, pero Señor, ¿me puedo llevar algunos peces? Mi esposa me va a preguntar qué hice toda la tarde, ¿puedo llevarme una bolsita? El Señor le dijo, deja las redes y sígueme. Bueno, solo unos cuantos peces para llevar a casa. El Señor le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. Y el trueque valió la pena. Pedro nunca más regresaría a la pesca. No lo haría nunca más. Se transformaría en un apóstol, en un misionero, en un evangelista. Sanaría enfermos con solamente su sombra. Algunos no cambian sus redes de pesca porque por lo menos es seguro. Lo otro es probable, pero se quedan con lo seguro por no ir a lo probable. Son de los que no se atreven a un quizá de Dios
y los quizá de Dios son mejores que la seguridad que te puede dar el diablo. El quizá de Dios es mucho mejor que la seguridad que te dé el mundo, pero lo olvidamos, porque para eso se necesita tener fe. Hace muchos años yo dejé mi carrera para poder servir al Señor. Y hasta este momento de mi vida, sin ejercer mi carrera, el Señor me ha sostenido y ha sostenido a mi familia. Y yo te puedo decir, yo aquí he estado y voy a seguir estando hasta que el Señor quiera, porque yo tomé la decisión de seguir caminando con el Maestro. Te quiero decir, a veces dejamos de caminar con Dios y nos llenamos de letras y nos olvidamos de la gracia del Espíritu Santo. Y la gracia, queridos hermanos, es lo que nos hace diferentes. La gracia es caminar con Él. Jesús dijo, pero vendrá un Consolador que será mejor que yo y que estará dentro de ustedes y que caminará todos los días con ustedes. Y Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No lo olvides, 3 cosas que son importantes para nuestro caminar con Cristo. Primero, cuando caminas con el Señor, no pretendas no tener problemas. Segundo, para caminar con el Señor debes desprenderte de todo. Y tercero, para caminar con el Maestro debes quemar las naves. Inclina tu rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, cuántas gracias te damos por tu preciosa palabra que siempre, Señor, nos instruye, que siempre nos redarguye, que siempre nos reta, que siempre nos desafía para poder hacer cambios en nuestras vidas, para poder entender con claridad lo que tú quieres de nosotros, Señor, para poder entender que nuestra sabiduría, la sabiduría que nos da la inteligencia de este mundo no es comparable con la sabiduría que viene de ti por nuestra relación con el Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, a cada uno de nosotros poder entender, Señor, que seguirte a veces implica tener problemas. A veces implica, Señor, tener desafíos, tener pruebas. Satanás no va a querer que avancemos. Satanás nos va a querer detener. Pero también entendemos, Padre, que tú eres más fuerte y que tú nos vas a llevar hacia el lugar que tú has planeado para nuestras vidas. Queremos caminar contigo. Ayúdanos a poder entender de qué nos tenemos que desprender para poder ser esos hijos que tú quieres que seamos. Y ayúdanos, Padre, a no volver atrás, a que si tomamos el arado no volteemos nuestra vista hacia atrás, porque entonces no seríamos dignos de ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a poderla entender y a vivirla en nuestra vida diaria, porque te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén.